Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 15 de abril, una decisión que tomar. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Juan 19:19. Bueno, entonces, hermanos, gracia y paz para todos. Vamos entonces a comenzar este tiempo en la agenda que ha sido propuesta siempre, una oración para encomendar en las manos del Señor este momento y este resto de día y al mismo tiempo este comienzo de semana, primer día de labores que estamos teniendo. ¿Alguno de ustedes desea orar, hermanos, para comenzar este momento, este tiempo y semana? ¿Alguno de vosotros? La hermana Liliana se unió. Bueno, listo. Entonces acompáñenme en oración, hermanos, con mucha reverencia y mucho respeto en la presencia del Señor estamos. Oremos entonces. Amado Padre, te saludamos en esta mañana y comienzo de semana de labores, Señor, que estamos comenzando por tu buena voluntad, porque nos has concedido, Señor, la vida y la salud a todo este grupo de hijos tuyos, de santos aquí, Señor. Y te decimos, Señor, primeramente gracias por concedernos todos estos regalos. Gracias por concedernos el día de ayer, Señor, donde pudimos disfrutarlo en la Asamblea de los Santos, Señor. Concediste el tiempo, el espacio, la vida y todos los medios para que nos reuniéramos obedeciendo tu palabra, congregándonos para alabar tu nombre, adorarte, Señor, rendir nuestra mejor adoración a ti y tener comunión con los hermanos para obedecer los mandamientos de Cristo, manifestarnos el amor, el perdón, la paciencia y todo lo que tenemos que hacer cuando nos reunimos la familia de la fe, Señor. Pero sobre todo adorarte todos juntos, cantando salmos, cánticos, para exaltar tu nombre, Señor, y para que recibiéramos la palabra que nos santifica y nos nutre nuestro espíritu y nos fortalece, Señor. Gracias por ese tiempo que tuvimos ayer, todas las iglesias aquí representadas y las demás iglesias que conforman este cuerpo universal, Señor, en nuestra amada Colombia. Gracias, Señor. Guárdanos en este comienzo de semana. Estamos comenzando esta semana de labores, Señor. Hemos planeado nuestras agendas personales para estos días. Tú las conoces, tú conoces nuestros planes, propósitos. Dice el libro de Proverbios, es del hombre hacer planes, pero tú tienes la respuesta, Señor. Hemos planeado, pero todo se hará y se hace en tu voluntad. Concédenos, Señor, el poder cumplir con esta agenda conforme a tu voluntad. Líbranos en tu buena bondad, Señor, y misericordia del mal y el peligro, porque somos y estamos expuestos a todo ello en este mundo caído, Señor. Ayúdanos en esta semana que estamos comenzando a luchar contra nuestro pecado, contra el pecado, Señor, nuestras tentaciones, que esa es una de las tareas que hacemos a diario constantemente, Señor, nuestra lucha con el pecado para morir a nuestro yo, a nuestra carne, y para que Cristo crezca en nosotros, esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros día a día, formando la imagen de Cristo. Estamos matando nuestra carne a diario, que seamos esforzados y valientes para ello, Señor. En tus manos colocamos todos estos anhelos y deseos que son conforme a tu palabra. Y siempre repetimos y repetiremos como nos lo enseñó nuestro Salvador en ese huerto aquel día. Que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Guíanos para seguir ese camino de santidad unidos, siendo atalayas los unos de los otros, guardándonos los unos a los otros, estando atentos los unos de los otros, Señor, para que nuestra vida sea objetiva como lo enseña el Evangelio, Señor. Quita de nosotros todo principio de maldad que sea en contra de toda esta verdad que debemos vivir como la hemos entendido para que tú seas glorificado, Señor. Oramos por los que estamos aquí entonces,
los que están siendo unidos a tu familia en la fe, los que serán unidos en los próximos días, los que están recién llegados a estas comunidades de fe, Señor, para que sean reafirmados en el Evangelio, en la palabra, para la gloria de Cristo, Señor. Pero sobre todo los que ya formamos parte de esta familia, para que nos logremos mantener, Señor, para que Cristo sea glorificado en la vida de nuestra iglesia, en nuestras vidas, Señor, porque de Él es la gloria. Ese es el objetivo de nuestra salvación, la gloria de Cristo, Señor. Gracias, Padre amado. Danos tu palabra en este tiempo que queremos compartir juntos, para alimentar nuestro espíritu antes que alimentar el cuerpo físico, Señor. Ser nutridos en nuestro espíritu con tu palabra, Señor, como lo dijo Cristo, bebiendo de esa agua que Él nos ofrece para calmar la sed y no tener sed, Señor. Danos tu palabra, haznos humildes para aprender, recordar. Muchos temas los hemos estado meditando y es bueno siempre ser recordados en ellos, Señor. Pero que recibamos con humildad siempre tu palabra, Señor, para ser fortalecidos en ella, reafirmando las verdades que tú nos has dado con tu Espíritu, Señor. Ayúdanos en ello y que siempre estemos atentos a no ser autosuficientes, sino que dependemos de tu Espíritu y que este es el propósito de esta unidad, Señor. Ser enseñados conforme los dones que tú nos has dado, Señor. Gracias, bendito mi Rey. Háblanos que tu pueblo, tus santos, escuchan, Señor, con humildad y humillados delante de ti en este comienzo de día y semana. Te lo pedimos, Señor, alegres y gozosos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén, Señor. Abril 15. Una decisión que tomar. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Juan 19:19. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, se inscribió y levantó sobre él un letrero que proclamaba que era el Rey de los Judíos. Si bien este letrero tenía la intención de ser una burla, declaraba una verdad para que todos lo vieran. Jesús era y es realmente el Rey. Sin embargo, también nos debiéramos preguntar: ¿vivo de verdad como si Jesús fuera el Rey de mi vida? Las Escrituras nos dicen que el letrero estaba escrito en 3 idiomas: el arameo, el idioma de la mayoría de los judíos del primer siglo en Jerusalén y sus alrededores; el latín, el idioma oficial del Imperio Romano; y el griego, el idioma popular del comercio y la cultura. Juan 19:20. En estos 3 idiomas, los testigos de todo el mundo conocido pudieron leer que Jesús era el Rey. Al leer el letrero, el mundo entero tuvo que hacer su elección sobre quién era Jesús para ellos. Vemos un microcosmos de ese mundo y del nuestro en el abanico de personajes que aparecen en la historia de la muerte de Jesús. En Pilato vemos al político orgulloso, indeciso y calculador. En los soldados que clavan a Cristo en su cruz, vemos a los que se centran en llevar a cabo un negocio rutinario. En los que se burlaron del Señor vemos a personas cuya única intención con lo divino es burlarse de Él. En la multitud de espectadores pasivos vemos a aquellos que no tienen ningún interés en los asuntos eternos. Pero entonces, en medio de la oscuridad, en una cruz vecina, vemos a un ladrón desesperado y moribundo que busca la esperanza en el Salvador y la encuentra. Y en la familia y los amigos cercanos de Jesús, vemos a los seguidores afligidos pero fieles, apoyando a Cristo y sus afirmaciones y presenciando su sepultura en una tumba que pronto estaría vacía. Todas estas personas vieron el letrero: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Todos ellos vieron al hombre en la cruz debajo de él. Con odio o con esperanza, todos contemplaron estos acontecimientos históricos
teniendo que asociarlo con la persona de Jesús y con sus propias vidas. Mientras el letrero proclamaba la realeza de Cristo, Jesús colgaba proclamando el amor más poderoso que el mundo ha conocido. La pregunta sigue siendo, ¿qué debemos hacer con ese amor? Cada uno de nosotros puede encontrar un rostro en la multitud en el cual identificarse, ya sea de los orgullosos, de los pasivos o de los fieles. Todos nos enfrentamos ante la persona de Jesucristo que cambia la vida, que cambia vidas. ¿Cómo afecta la cruz y la tumba vacía tus relaciones, trabajo, propósitos o identidad? Si Jesús reina sobre ti, su muerte y resurrección cambian todo lo relacionado con tu forma de vivir y el significado de tu vida. Hay personas por la eternidad y propósito para hoy al mirar a este hombre y estar de acuerdo con ese letrero. Jesús es rey de los judíos y de los gentiles, del mundo entero y de tu vida y la mía. Lucas 23, 32 al 56. Y esta es la continuidad de lo que hemos estado meditando. Lo sucedido aquel día y todo el entorno de cómo sucedió la muerte de Jesucristo, su condenación, su flagelación, muerte, sepultura y resurrección. Desde el sábado comenzó el devocional a dirigirnos en esto, el viernes, sábado, domingo, y hoy continuamos porque, como hemos leído en el pasaje que cita el autor del devocional, sigue allí en esa parte, en esa porción, narrado desde el Evangelio de Juan, el momento de la muerte de Cristo y todo lo sucedido, vuelvo y digo. Y en forma particular hoy el autor del devocional, el devocional nos invita a tratar allí ese tema que está conectado. Uno, en el pasaje citado en Juan 19:9 acerca de ese letrero que ordenó Pilato fuera colocado en la cruz. Pilato también escribió un letrero, dice el pasaje, y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y el autor del devocional muy sabiamente lo conduce, lo dirige para llevarlo a una aplicación a nosotros y lo titula Una decisión que tomar. Qué interesante y qué bueno el tema de hoy. Vamos a meditar un poco, guiados por el Señor en este tema. Vemos entonces aquí algunas otras circunstancias bien características y notables, bien significativas acerca, como lo digo, de la muerte de Jesús, narradas de la forma más completa, como lo presenta el Evangelio. Pilato, como sabemos, no satisfizo a los principales sacerdotes, ¿cierto?, del Sanedrín, permitiendo que se cambiara el letrero, porque ellos habían pedido que no colocara ese letrero en la cruz, porque Jesús no era su rey, como se lo dijeron en aquel momento en el patio del palacio de Pilato. Nosotros no tenemos más rey que César, y negaron a Jesús como su rey. Israel negó y rechazó a su Salvador y a su Rey. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Recordamos ese pasaje. Entonces, lo que indudablemente se refería a un poder secreto de Dios allí que ellos no entendieron. Allí era realmente, como siempre se hace, es la voluntad de Dios, los decretos de Dios. Entonces, indudablemente ahí estaba sucediendo eso, el poder secreto de Dios en su corazón, para que esta declaración del carácter y autoridad de nuestro Señor continuase y fuera expuesta así con ese título que estaba en su cruz. Muchas cosas hechas por los soldados romanos en general y todo lo sucedido fueron cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, como bien lo hemos aprendido. Todas las cosas allí escritas en los anuncios que fueron dados desde los tiempos de los profetas se cumplieron al pie de la letra, tal cual en aquellos días. Hasta el más mínimo de los detalles se cumplió desde el nacimiento de ese Salvador, como está escrito, que creo que es en Miqueas, que anuncia inclusive la ciudad donde iban a ser. Y en el momento de su agonía, que ni un hueso iba a ser partido, así se cumplió todos los detalles, hermanos.
Recordemos también que en la cruz se puso fin a sí mismo, como nos lo revela el Evangelio y la Escritura, a la transgresión y se ha introducido y se introdujo la justicia eterna, perfecta, santa y buena, la cual es traída por ese Rey perfecto que estaba agonizando en medio de la burla del mundo para ello. Y así se tenía que cumplir, varón de dolores, como dice el pasaje. Esta justicia con la cual nosotros somos justificados, porque recordemos que eso nos lo enseña la doctrina, la justificación. Somos declarados justos, limpios por la justicia perfecta de Cristo que nos es imputada a nosotros. Y somos declarados justos en Él por la fe que recibimos. Se debe recibir precisamente eso, por la fe que nos da Él con su Espíritu, para que así sea. Pero ningún hombre en su estado natural, como lo hemos aprendido y lo recordamos siempre, jamás ha tomado esa decisión de aceptar la justicia de Cristo, entender la justicia de Cristo, lo vital que significa este tema, esta doctrina, esta realidad, porque no es una simple doctrina escrita, es una realidad, hermanos, no de creer en esa justicia, de recibirla, y mucho menos anhelar recibirla. El hombre natural no, esto no forma parte del hombre en su estado natural, y creo que todos nosotros también pasamos por esto en nuestra antigua manera de vivir. No nos importaba en lo más mínimo. Cada uno tenemos nuestro testimonio al respecto. Por eso la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí entendemos una vez más lo que debe significar para nosotros muchos de estos pasajes que vamos conectando en la medida que estudiamos. Y Jesús dijo, el que no cree ya ha sido, con el que no cree en mí, ¿cierto? La Biblia dice, el que no cree ya ha sido condenado, y el que cree, aunque esté muerto, vivirá por su justicia perfecta. Esto forma parte de todo lo que se recibe, digamos, un término que está de moda, todo ese paquete que viene, ¿verdad? Cuando somos entregados a Cristo y le recibimos con toda nuestra sinceridad de corazón, porque aún nuestro corazón no es perfecto, pero sí el Espíritu hace que se genere en nosotros sinceridad. Por ejemplo, nosotros nos amamos de forma sincera, pero no perfecta, porque muchas veces pecamos contra nosotros mismos, pero hay en el fondo de ese ser regenerado que está dentro de nosotros un deseo sincero. Como lo comentó hace un tiempo, recuerdo el pastor David Torres, todos nosotros deseamos sinceramente obedecer perfectamente los mandamientos de Cristo, y es nuestro anhelo sincero, pero no lo podemos hacer. No lo podemos hacer todavía por esa carne que aún tenemos. Entonces, la frase continuando es muy de moda. Esa frase esas frases que están de moda hoy, y las hemos meditado muchas veces. El pastor David Torres dijo hace tiempo que es que él no tenía nada contra las personas, pero sí le causa mucho estupor lo que hacen en el carismatismo descontextualizado de la Biblia. Eso lo tenemos claro. Y esas frases que se dan en estos lugares, en ese carismatismo neopentecostal, que está lejos del verdadero evangelio, se pusieron de moda, ¿cierto? Y las conocemos porque muchos estuvimos muchas veces en esos lugares. Frases como le dicen a las personas en ese momento, toma tu decisión. Tal vez a nosotros nos lo dijeron. Frases como dicen, si ya recibiste tu milagro, porque los invitan es detrás de un milagro, y suceden esos milagros. Y dicen, si ya recibiste tu milagro, entonces ahora sí decídete por Cristo, que Él te quiere ayudar, como si el recibir un milagro es la puerta de entrada a ese acercamiento con Cristo. No retenga más tus bendiciones, le dicen a la gente. Decide hoy darle una oportunidad a Cristo. Él está tocando a la puerta, desea hacer algo en ti, pero tú tienes que abrirle la puerta. Y muchas de estas cosas. Tienes grandes riquezas para ti, tiene un plan maravilloso para ti. Todas estas enseñanzas que son fatídicas cuando entendemos el evangelio. Ciegos guiando a otros ciegos, y como dice el pastor Sukel Michelem, hoy en día muchos están en esos lugares
caminando hacia el infierno, creyendo un falso evangelio. Qué frase tan significativa del siervo Sugel Michelin. Recordemos que los sufrimientos, sus sufrimientos, y que venimos meditando, como les dije hace un rato, en estos últimos días, que este libro nos está llevando a pensar en ello, estaban en ese momento terminando en la cruz, allí, en el momento de la muerte, cuando él agonizaba, tanto los de su alma como los de su cuerpo, que su cuerpo fue torturado y Jesús sintió dolor, impresionante. Recordemos lo que dice Mateo 26:38. En ese momento Jesús dijo, entonces le dijo, mi alma está muy afligida, angustiada, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. En ese momento estaba llegando al final todos esos sufrimientos que él padeció, y Cristo, minutos después, cuando muere y entrega su alma al Señor, entró en ese descanso también al entregar su espíritu al Creador. Y dice en ese momento más adelantico, consumado es, esa gran frase poderosa que grita desde la cruz. Lo dijo también, ¿cierto? Que estaba diciéndole allí a todo el mundo y al Padre para que oyeran la obra de redención que planeamos y la salvación del hombre está ahora completa, ha sido completada por esa obra de este Rey, presentado en la cruz, ese Rey santo, eterno y perfecto, de la forma más humillante. El verdadero Rey, porque todos los reyes del antiguo Israel eran mortales, estuvieron por un tiempo y murieron, pero este Rey sí era eterno, era inmortal, cumpliéndose la profecía en ese pacto davídico. A este Rey su vida no le fue quitada, hermanos, recordemos eso, por fuerza del hombre. Libremente él la entregó. Así lo dijo. Sí, mi vida doy por las ovejas. Él lo dijo. Pero muchos no lo entendieron, no entendieron esas palabras, ni la han entendido hasta hoy. Hermanos, tomar o no tomar la decisión de rendir la vida a Cristo, estar en Él, unido a Él, es la decisión, podemos decir, única y más importante que determina el futuro eterno del hombre. Las dos decisiones que cambian nuestras vidas, que le compartí hace unos días atrás, recuerden, son dos que son trascendentales para nosotros. Uno, el matrimonio. ¿Con quién nos vamos a casar? Porque eso es hasta el final de la vida. Y dos, creer o no creer en Cristo. Esas dos decisiones, dicen muchos teólogos, son los que realmente determinan nuestro futuro. Realmente. El resto de decisiones que tomamos, que son muchas en nuestra cotidianidad, no tienen esta trascendencia de estas dos decisiones, el matrimonio y creer o no creer en Cristo, ¿cierto? Muchas de las otras decisiones que tomamos nosotros y que es normal en nuestra vida, repito, algunas han sido equivocadas, otras quizás no. Yo creo que aquí todos nos hemos equivocado en algún momento en muchas decisiones que hemos tomado y en algunas otras no. Y esas decisiones, hayan sido equivocadas o no, no afectan ni afectarán nuestra eternidad. No, solo tenemos claro. Son temas y asuntos providenciales determinados por el Creador, necesarios para nosotros, con el propósito de ser formados, equipados, entrenados, transformados, etcétera, corregidos, para entender su gracia y que dependemos de Él, y para que entendamos y recibamos su bondad, para estar finalmente un día en la casa de Él, eternamente, ¿cierto? Cuando somos invitados a una ceremonia, hermanos, retomando el título del devocional, cuando usted es invitado a una fiesta, a un banquete anticipadamente, nos preparamos para ir bien presentados ese día, ¿sí? Nadie le preocupa esa invitación y va de cualquier manera. Pues así, en esa forma análoga, sucede con nosotros y con este tema. El Señor del banquete hizo la invitación ese día. Lo que pasa es que esa invitación es contraria a la invitación cultural del mundo, porque esa invitación fue presentada con un moribundo en la cruz, expuesto públicamente para que todo aquel que en él crea no se pierda. El problema es que el hombre no quiere creer.
en su estado natural. Ese día en la cruz se hizo públicamente a la vista de todo el mundo la invitación al reino de Dios. Pero el hombre no quiere aceptar, ni ha querido asistir, ni entender, ni recibir esa invitación. No se decidieron aquel día, no se han decidido desde entonces y a través de todas las generaciones, y no se decidirán jamás a menos que Dios mismo haga algo para ello en todos y entendamos. Y decían entonces ahí sí aceptar esa invitación que hace Cristo. Fue hecha por Cristo y hizo el Padre en su Hijo desde la cruz. Recordemos esas palabras del Señor que nos narran los evangelios en la voz de nuestro Salvador, el mismo haciendo esa invitación. Venid a mí, todos los que están cansados, nos está invitando a esa decisión. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Muchas frases que hoy recordamos, el que de mi agua, el que toma del agua que yo le doy no volverá a tener sed. Arrímense a la fuente, pero el hombre decide arrimarse a otro tipo de fuentes, a otro tipo de espiritualidades. Ayer abro un paréntesis aquí chiquito. Ayer en los noticieros, en la hora de la noche, no sé cuántos vieron el noticiero Caracol, de una pareja en Japón, gay, de un japonés con un colombiano. Y cuando entrevistaron a este muchacho japonés que es gay, que escribió unos libros a propósito, decía una frase que me llamó la atención y cada aquí, que él cree en Dios y que él maneja su espiritualidad creyendo en Dios, incluso no como la religión católica, y que lo importante de entender es ser espiritual y creer en Dios, y que él cree que eso que está haciendo con ese otro personaje está dentro de la espiritualidad que ellos creen. Como dice uno, creen en Dios a su manera. Imagínense ustedes, no sé cuántos vieron eso. No hablan sino de una espiritualidad a su manera, pero la invitación a la verdadera espiritualidad, como el libro que escribió Jonathan Edwards, ¿cierto? Creo que si mi memoria no me falla, Introducción a la verdadera espiritualidad, creo que se titula ese libro, algo así. Eso no es una realidad en el corazón de la gran mayoría de los hombres, y cada quien desarrolla su propia espiritualidad. Esta invitación, hermanos, que hoy nos lleva a meditar el escritor de este devocional, no solamente se dio en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha hecho esta invitación al hombre desde los tiempos antiguos. Desde los tiempos antiguos, en el libro del Deuteronomio hay varios versículos significativos a esto. Sí, por ejemplo, en Deuteronomio 5, esa frase que está escrita allí en el verso 33, cuando dice Dios, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, una invitación a que andemos en ese camino que Él mandó, que Él trazó, a fin de que viváis y os vaya bien, Deuteronomio 5, ¿cierto? Sabemos que ahí se están dirigiendo al pueblo de Israel y todo eso, pero trayéndolo al Evangelio, ese versículo, y aplicándolo de una forma sana, sabemos a qué se refiere en ese sentido, ¿cierto? En ese sentido tipológico allí, esa invitación. Pero yo creo que uno de los versículos precisamente bien claros, bien potentes respecto a esto, desde el Antiguo Testamento, me gusta mucho lo que dice Deuteronomio 30:19, que todos conocemos y hemos leído ese pasaje. Dice ahí la escritura, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte. Eso es bien claro, hermanos, aplicado y traído al Evangelio. Ese es un mensaje del Evangelio allí anunciado anticipadamente. Y dice más adelantico ahí, la bendición y la maldición. Y dice la mayoría de las versiones, escoge pues la vida. Decídete a escoger la vida, en relación al título del devocional de hoy. Decídete, también me lo escoge, decídete a escoger pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, y continúa aquí el pasaje. Entonces vemos que esta invitación a esta decisión es a través, en conclusión, de toda la Escritura. De toda la Escritura siempre Dios nos ha hecho esa invitación, pero lo sabemos, no queremos ni hemos querido aceptarla en nuestro estado.
El devocional, el autor comienza ahí sus primeras líneas. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, se inscribió, dice ahí, ustedes lo pueden leer, y levantó sobre él un letrero que proclamaba que era el rey de los judíos, si bien ese letrero tenía la intención de hacer una burla, porque fue con esa intención, declaraba una gran verdad. Como un hecho que a la vista de los hombres era algo grotesco, burlesco, humillante, ante los ojos de Dios y en una verdadera espiritual, se estaba declarando una gran verdad, porque sabemos que Él es el único y verdadero Rey. Una verdad que todos la vieron aquel día. Como el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de Jerusalén, ese título lo leyeron muchos, eso lo sabemos, y siempre ha sido así. En el Nuevo Testamento, en Lucas 1, el 26 al 32, Dios anuncia a María por medio del ángel Gabriel. Recordemos que el hijo que ella iba a tener ocuparía el trono de David, ser rey. Fue anunciado en el momento de su nacimiento, primeramente a su familia de sangre, a María, y que sería un rey eterno porque su reinado no tendría fin, como fue anunciado en el pacto davídico. Asimismo, en Juan 18 y muchos otros pasajes mismos, Jesús mismo se reveló como rey, algo que se reconfirma en Apocalipsis 15:3 para que lo leamos, donde Cristo es nombrado como Rey de Reyes. Ese letrero anunciaba públicamente entonces y recordaba desde aquel día que esta promesa y ese hecho que estaba sucediendo allí aquel día representaba y era el cumplimiento de algo que ya había sido profetizado en las Escrituras y que se refería al reinado eterno de Jesucristo, el verdadero Rey. El devocional del autor nos dice que Jesús era y es realmente Rey si nosotros lo creemos, lo entendemos y sabemos que es así. Sin embargo, también nos deberíamos preguntar, y aquí es donde viene esta meditación para nosotros que nos invita el autor, nos deberíamos preguntar, ¿vivo de verdad como si Jesús fuera el Rey de mi vida? Y esa pregunta es bien grande, bien importante y trascendental, porque hay muchos cristianos que declaran al Rey como el Señor de sus vidas, que dicen creer en Jesús, que dicen ser discípulos del Señor, etcétera, pero solamente cuando están en la iglesia. Porque cuando no están en la iglesia, entre comillas, y nadie nos ve, somos muchas otras personas. Son otras personas. Esa pregunta que hace el autor de devocional aquí nos confronta entonces a cada uno en nuestra intimidad. Si realmente Jesús es el Rey de mi vida o lo es únicamente el día del culto en la iglesia. Si lo es únicamente el día del culto en la iglesia. Qué buena pregunta, hermano. ¿De qué manera hoy vivo yo realmente? De una manera real, conforme al Evangelio. Nos invita a evaluar nuestra forma de vivir el autor del devocional. Y este tema hoy del devocional. Y esto debemos evaluarlo nosotros para que no nos engañemos a nosotros mismos y estemos atentos constantemente, porque esto va a nutrir nuestra santificación, porque recordemos que ese es un proceso, procurar la santificación sin la cual nadie verá a Dios. Eso es un proceso y es verdadero, nuestra privacidad cuando estamos solos. Me gusta mucho una frase que escuché de un pastor. Verdaderamente nosotros en nuestra intimidad nos damos cuenta si somos o no somos verdaderos cristianos es cuando estamos solos. Porque acompañados de mis hermanos, todos somos cristianos. Y más cuando estamos en la iglesia. Pero cuando tú y yo estamos solos, donde creemos y materialmente nadie nos ve, lo que hacemos, pensamos, etcétera, allí en esos instantes es lo que verdaderamente somos. Es lo que verdaderamente somos. Si el cristianismo es verdadero, si lo que hacemos en la iglesia es continuo durante el resto de tiempo, aún en nuestra soledad. Nunca olvidé esa frase que cuando yo la escuché y la aprendí, a mí, como decimos, me movió el piso.
me movió al piso y forma parte de mi esfuerzo, en mi crecimiento y en mi lucha. Esa frase. En la iglesia es fácil ser cristianos, pero el camello, como decimos en el lenguaje colombiano, es cuando estamos solos. Esa es la realidad de nuestra vida. Esa es la realidad de nuestra vida. Yo lo he compartido con mis hermanos. Aquí el domingo en la iglesia, uy, hermano, qué difícil es vernos nuestras debilidades entre nosotros, porque es que nadie las quiere soltar. Ay, ay, ay. Pero otra cosa es nuestra intimidad a solas con Dios. Atentos a ello. Lo que realmente creemos, pensamos, practicamos cuando creemos que nadie nos ve, porque ese es otro autoengaño. Eso lo sabemos. Estamos solos. Yo aquí en este momento estoy solo en este salón, pero creo que estoy solo. No, no. En este momento Dios nos está viendo. Recordemos lo que dice el Salmo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá estás tú. En cualquier lugar de la tierra, allí estás tú. Y si descendiera a las profundidades del océano y de la tierra, allá estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Adán creyó y se escondió y creyó que allí estaba bien seguro. Imagínese usted, creyó que Dios no lo iba a encontrar y lo llamó. Dios mío, creemos que estamos solos. No, hermano, Dios nos ve. Aún en nuestro sueño, Él nos está viendo. No hay lugar donde Él no nos vea, donde nos podamos esconder. Por eso el devocional hoy es muy, muy edificante para que nos meditemos en ello. Si realmente Jesús es el Rey de nuestra vida, en todo espacio, en todo tiempo y en todo lugar. No, es que yo me siento bien cuando estoy en la iglesia con mis hermanos, pero es que el problema es cuando yo estoy solo. Allí es donde tenemos que meditar en ello, hermanos. Y eso es lo que estamos nosotros enfrentando. Claro que sí. Y ahí es donde entonces, por eso entendemos que no podemos permanecer y caminar solos. Yo le he escuchado, yo le he enseñado a mis hermanos y creo que todos nos han enseñado en nuestras iglesias. Cuando estemos viviendo momentos solos difíciles, estemos siendo tentados, vemos que estamos siendo derrumbados por el pecado, necesitamos pedir ayuda. Hermanos, predíquenme el evangelio, llamar al hermano, al pastor, ayúdenme en esto que estoy enfrentando en este instante. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermanos? Y digo algo con todo respeto, solamente pedimos ayuda en las cosas materiales significativas. ¿Me explico? Cuando estamos enfermos y si vamos para donde el médico y si llamamos al hermano y a la iglesia para que oren por nosotros, eso no es malo, no estamos diciendo que sea malo, claro que no, claro que no. Pero es que el problema es que lo hemos direccionado solamente allí como el objetivo del acompañamiento cristiano y de la iglesia. Pero si somos honestos, ¿cuántas veces yo llamo a mi hermano o al pastor, etcétera, para decirle, pastor, hermano, ayúdame porque sigo pecando? Ora por mí para que Dios y yo pueda vencer estoy dando un ejemplo, el pecado de la mentira. Sigo mintiendo. Soy un mentiroso aún, hermano, y llamo entre semana a un hermano, al pastor, etcétera, y para pedirle esta ayuda. Es más fácil llamar al hermano o al pastor y decirle, pastor, ore por mí que voy por el médico o me van a operar dentro del quirófano. Pero cuántas veces yo he llamado a mi hermano tomo ese ejemplo para decirle, hermano, ora por mí porque acabo de mentir y estoy pecando y sigo pecando mintiendo. ¿Cuántas veces hacemos ese tipo y pedimos ese tipo de ayudas? Tremendo, ¿cierto? Yo creo que guardamos silencio aquí en este momento todos. Dios mío, bendito. Y vuelvo y digo, y no es que no se pueda pedir oración por esos momentos, claro que sí, es lo que hacemos normalmente. Pero que no se nos olvide lo otro que hoy estamos meditando. Que no se nos olvide, hermano. ¿Cuántas veces lo he hecho? Cada uno evalúese. Cada uno evalúese. Tremendo. El Salmo 139 dice, evalúame, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mi corazón. Bonito es el Salmo, el 139. Y ve si hay en mí aún camino de perversidad. Qué hermoso salmo para meditarlo hoy, que encaja con este tema. Evalúame, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Hay un cántico muy bonito que parafrasea este himno.
y ahí nos daremos cuenta si realmente Cristo es o no es el Rey de mi vida, como lo grito a voz populi el domingo en el culto delante de todos mis hermanos. Qué interesante, hermano. Dice el devocional, hoy las escrituras nos dicen que el letrero estaba escrito en 3 idiomas, ¿cierto? Latín, en griego, a ver, yo leo aquí que tengo, y el otro idioma, el hebreo, ¿no? Esos 3 idiomas, para que todos los que estaban en ese lugar lo leyeran y lo entendieran. Es interesante porque aquí podemos pensar en una aplicación a esto que sucedió allí. ¿A qué me refiero, hermanos? Tal vez ustedes lo sepan, pero comentémoslo. La Biblia es el único libro que, en primer lugar, es el libro más vendido en todo el mundo, en toda la tierra, la Biblia. Segundo, es el único libro que se puede decir está escrito prácticamente en todos los idiomas del mundo. Y es tanto así que aún, además de los idiomas, está escrito en muchos, pero una gran cantidad de dialectos propios de cada país. Me explico. Un caso particular nuestro aquí en Colombia. Los hermanos guambianos y del Cauca y países, los hermanos guambianos ya tienen el Nuevo Testamento en su lengua guambiana. Y los hermanos, los países, también están haciendo ese trabajo de traducción. Los hermanos de Bolivia, en Aymara, creo que la Biblia ya está en Aymara. Y así sucesivamente, en muchos más dialectos. La Biblia, por lo tanto, está escrita para que todo hombre, toda lengua, toda raza y nación escuche y reciba el mensaje de Dios. Y eso comenzó desde aquel día ya. Eso vemos aquí una aplicación simbólica. ¿Por qué se dio en 3 idiomas distintos? Qué interesante verlo así, ¿cierto? Recordemos aquel salmo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, y que por eso nadie tendrá excusa aquel día de decir, yo no te conozco, nadie me habló de ti, etcétera. Porque aún los cielos cuentan la gloria de Dios. La existencia de este mundo tan perfecto cuenta la gloria y la existencia de un creador. Si un reloj que todos tenemos, es la prueba contundente de la existencia de un buen relojero, ¿cómo es que un universo tan perfecto no es la prueba contundente de la existencia de un creador? Impresionante. Por eso es que muchos de los grandes hombres verdaderos de ciencia, la gran mayoría, muchos también no fueron ateos. Ernest von Braun, un científico francés, llegó a la conclusión con una frase muy significativa. Detrás de este universo en expansión hay alguien con un violín tocando una melodía. Él no pudo demostrar desde la astrofísica que este universo que está en expansión era por la influencia, acción, como le quieran llamar, de alguien que lo creó. Y dijo esa frase tan significativa. Nunca lo olvide. Detrás de este universo en expansión, porque la física ha demostrado que este universo se está expandiendo. Y dijo él, hay alguien, no sé quién es, pero hay alguien con un violín tocando una melodía. Ahí. Y si lo dijeron muchos de los grandes hombres de ciencia, imagínense qué se podrá decir. Retomando, hermanos, por lo tanto, en el día del juicio, nadie tendrá la excusa para decirle al Señor, es que no sabía de ti, no te conocía, nadie me habló de ti, porque aún los cielos, cuando alzamos los ojos y vemos los cielos, las estrellas, los planetas, el día y la noche, revelan la gloria de Dios. Es más, nuestra propia vida, como lo hemos aprendido. Ninguno de nosotros decide tener vida. Ningún médico ni ninguna clínica decide dar vida. Abro un paréntesis. Tengo un conocido que es veterinario y hace unos días alguien llegó al consultorio con una perrita que estaba a punto de dar a luz, de esas razas que son muy carísimas, de un bulldog francés, recuerdo. Y resulta de que la perrita la llevó porque algo le pasó a la perrita antes del parto, entonces se la llevaron a él y él tomó una ecografía, unos exámenes y resulta de que los cachorritos habían muerto
en el vientre de la perrita. Esta persona se indignó, se enojó y le dijo a este conocido veterinario: no sé, doctor, ¿cómo se van a morir estos cachorros? Yo ya los tenía vendidos. Haga algo usted. Y le dijo, el veterinario le dijo: ¿y yo soy acaso Dios para darle vida a estos animalitos? Imagínese, y era un veterinario y así le contestó, y cuando le dijo eso, esa persona quedó sentada de uno. ¿Yo acaso soy Dios para darle vida a estos cachorros? Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Ahí no hay nada que decir. La misma vida es la evidencia de la existencia de alguien que es superior a todo. Nadie tendrá excusa, hermanos. Nadie tendrá excusa. Dice el autor del devocional: al leer el letrero, el mundo entero tuvo que hacer su elección sobre quién era Jesús para ellos. Y así fue. Lo triste, como sabemos y nos lo narra la historia, es que aunque leyeron ese letrero, debido a su condición de estado de muerte en que están todos los hombres en su estado natural, no entendieron lo que significaba ese letrero, no supieron quién fue el que murió aquel día, no supieron quién era esa persona, aunque lo leyeron y lo vieron, y muchos de ellos se beneficiaron también aún de él, pero de nada les sirvió. Por eso es que hemos aprendido: los milagros y todo eso que sucede no son la prueba contundente, definitiva, de que uno, estoy en comunión verdadera con Dios; dos, que yo soy un verdadero cristiano, etcétera, etcétera. Muchos se creen cristianos solamente de dientes para afuera porque han recibido un favor de Dios. Dios hace llover sobre justos e injustos. Recuerden también otro pasaje muy significativo al respecto de esos 10 leprosos que fueron limpiados por el Señor. Fueron sanados, se fueron y uno solo regresó. Los otros 9 se fueron sanos para el infierno. Perdón que hable tan crudo, pero es que es la verdad. Solo uno se devolvió reconociendo a quien lo había sanado. Los otros 9 recibieron su milagro, fueron sanos y se condenaron. Qué gran verdad, hermanos. Muchos no han entendido quién fue el que murió en la cruz, y muchos no saben ni sabrán, si no están dentro de los planes de Dios, que su entendimiento les sea abierto. Hermanos, esa es una decisión bien trascendental, por lo tanto, que hoy nos invita al devocional. Hoy, dice el devocional y más adelantico, vemos hoy un microscopio de ese mundo y de nuestro en el abanico de personajes que aparecen en la historia de la muerte de Jesús en ese momento, y describe allí el autor varias clases de personas y de grupos, ¿cierto? Empezando por el gobernador, la autoridad, Pilato, y lo representa y el autor como un político orgulloso, indeciso y calculador. Muchas personas son así como Pilatos. El orgullo no les permite ver, ni avanzar, ni vivir. Son indecisos. El mismo orgullo los lleva a eso porque ellos no creen sino en lo que ellos mismos puedan capacitar. Son calculadores, son indecisos y muchos son como Pilatos. Describe también a los soldados como otro grupo que estaba allí al pie de la cruz aquel día, los soldados que clavan a Cristo en la cruz. Vemos a los que se centran en llevar a cabo un negocio rutinario. Los soldados recibieron una orden, llevaron a Cristo, lo crucificaron, lo clavaron, lo dejaron morir y cumplieron su tarea. Muchos son también hoy así. Se limitan solamente a vivir el momento porque lo de atrás ya pasó y lo de mañana, quién sabe. A recibir órdenes y cumplirlas y pare de contar, ¿cierto? Eso es una forma, voy a usar una palabra que tal vez han oído dentro de la filosofía, que le llaman nihilismo, nihilismo. Eso es una corriente que se ha levantado ahorita en esta posmodernidad. Y les parafraseo lo que es el nihilismo. Es un tipo de pensamiento como este: hay que vivir el momento, porque mañana, quién sabe, la vida no vale nada. Solamente disfruta cada instante y esfuérzate aquí ya en el momento en ser feliz dentro de un minuto, sin importar lo que pase. La vida no vale nada, no tiene sentido. Eso es nihilismo, uno de los pensamientos de este mundo postmoderno. Y así eran esos soldados y así son hoy muchos seres humanos.
En los que se burlaron del Señor, dice ahí el autor, vemos a personas cuya única interacción con lo divino es burlarse de Él, y eso no es raro. Sabemos cómo hoy muchas gentes, gran cantidad, se burlan de nuestro Señor, se burlan de ti. Cuando se burlan de ti porque eres cristiano y te ven leyendo la Biblia, están haciendo esto, se están burlando de Cristo. No es de ti que se burlan. Pastor, es que se burlan de mí. No, no se están burlando de ti, se burlan de tu Salvador, y Él lo sabe. Se burlan del Señor también, y no necesitan hacerlo directamente. Con que se burlen de ti, por ejemplo, algunos se burlan de la palabra y así sucesivamente. O sea, esto no ha cambiado, ha sido constante este pecado, y hay multitudes, vuelvo y digo. Dice también el autor, en la multitud de espectadores pasivos, hoy vemos a aquellos que no tienen ningún interés en los asuntos eternos, son nihilistas, no les importa. Pues si existe, bien, y si no existe, también da lo mismo. Total, total que vivamos ahorita y usted sea feliz con lo que usted cree, déjeme que yo creo a mi manera, y así sucesivamente. Abundan todo este tipo de clases de personas representados aquel día. Qué sabiduría la de este hermano al llevarnos a meditar en esto para evaluar nuestra sociedad contemporánea. Y vemos también que no han cambiado mucho las cosas, eso sigue tal cual, podemos decir. Pero al final dice él, pero en medio de la oscuridad, en una cruz vecina, vemos a un ladrón desesperado y moribundo que busca la esperanza en el Salvador y la encuentra. Hoy vemos esas dos cruces también, entonces, simbólicamente en estas generaciones. Aquellos que por la gracia de Dios, al igual que el ladrón de la derecha, reciben la luz, el entendimiento, el corazón nuevo para confesarle a Él. Y morir un día, porque vamos a morir, pero esperar la resurrección para vida eterna. Y el que está a la izquierda representado en esas generaciones, que aunque lo vieron y lo ven, y se les habla y se les explica, no creen, no lo confiesan y mueren en ese estado como murió el ladrón de la izquierda, y serán resucitados para condenación. ¿Qué, qué cuadro? ¿Qué cuadro que vemos ahí representado en en esas otras dos cruces al lado y lado de nuestro Señor? Y finalmente nos dice el autor, y la familia, en la familia y los amigos cercanos a Jesús, vemos a los seguidores afligidos, pero fieles, apoyando a Cristo y sus afirmaciones y presenciando su sepultura en una tumba que aún fue prestada. Un rey, aún ello, fue sepultado en una tumba prestada. Tremendo, hermano. Y que pronto estaría vacía, y está vacía la tumba de Cristo. Todas esas personas vieron el letrero, dice allí el texto, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Todos ellos vieron al hombre en la cruz debajo de él. Esa familia de amigos que se comportaron de esta familia, somos, podemos decirlo nosotros hoy, los que hemos podido perseverar, los que estamos siendo formados y somos seguidores de Cristo y seguimos en ese proceso de crecimiento, de santidad, de madurez, y que por la providencia y la perseverancia que nos da Dios, hoy hemos logrado sostenernos y ser guardados por el poder de Dios hasta este momento. Pidámosle al Señor esa perseverancia para poder seguir, porque ya hemos aprendido, porque si de nosotros dependiera en toda nuestra fuerza, abandonaríamos el camino. Pero Él nos da esa perseverancia, una de las doctrinas de la gracia, la perseverancia, pero asumiendo nosotros nuestra responsabilidad, porque muchos caen en el otro extremo, no, pues que Dios me persevere, sí, pero entendemos que nosotros tenemos una tarea que hacer, ¿cierto que sí? Entre ellas somos nosotros los que tenemos que luchar con el pecado. Un ángel no lo está haciendo por nosotros, eso es nuestro. Cristo lo dijo, vete y no peques más. Vete y no, nosotros somos los que tenemos que hacer eso. Tenemos una responsabilidad, no se nos olvide. Hermanos, qué hermoso el tema del devocional. ¿Es Cristo realmente el Rey de nuestra vida? ¿Estamos viviendo una verdadera vida conforme al Evangelio? ¿Sí? Podemos tener esa confianza dentro de nosotros, en nuestra propia conciencia, que somos sinceramente, no perfectos, pero sí sinceros hijos de Dios.
¿Es Cristo el Rey de nuestra vida o es aún nuestra carne, el mundo y los placeres los que gobiernan nuestra vida? ¿Quién es verdaderamente el Rey de mi vida? Este devocional de hoy es, como todos hermanos, siempre nos lleva a cuestionarnos, a meditarnos y a evaluarnos. Espero que hayamos entendido y que hoy esta palabra nos nutra, nos edifique y que aportemos y que seamos nosotros fortalecidos para seguir esforzándonos en nuestra responsabilidad y crecer en santidad para verle un día. Vamos a orar, hermanos, y miramos ahorita las notas que han colocado, o no sé, hermano y hermana Carolina, si miramos primero las notas y oramos después. Ustedes que son los Listo. directores del Si tiempo. nos miramos, ¿no escuchen bien ahí? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, mi hermana, yo le escucho. Ok. A ver, dice, bueno, ya han escuchado, he escrito varios. El hermano Diego nos dice lo que verdaderamente, supongo que los que verdaderamente somos, se cultiva en la intimidad y refleja en lo público. Si Jesús es nuestro rey, es visible ante nuestro actuar. Luego escribe, hablamos de aquellos que van por un camino de engaño y que en lo público ocultan ser cristianos, o lo más terrible es que Cristo no se ve en sus vidas, pero después de un tiempo la persona dice ir a una iglesia. Creo a todos nos ha pasado esto se ve en esta clase de cristianos. Los pensamientos del mundo van en contraposición de las escrituras. El mundo dice que la vida es una sola y que por eso hay que disfrutarla de una manera desordenada y pecaminosa. La persona mundana dice yo sigo a Dios a mi manera. Y el hermano Carlos escribe, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, contestó nuestro señor a Pilatos la pregunta si él era rey, asintiendo a una pregunta, ¿eres tu rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Así como a los judíos de entonces y a muchos hoy en día, el Señor Jesús no lo representa como rey. Desde entonces y hasta hoy, esta sigue brillando en el universo el cartel de Pilatos, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. ¿Es nuestro rey también? Esos son los comentarios que hay, pastor. Amén, hermana. Gracias a todos. Vamos a orar entonces, si nadie tiene más que aportar o decir. Dale gracias al Señor por este tiempo y encomendarnos en este resto de día que Él nos ha dado hoy, por su buena bondad y voluntad. ¿Alguien desea orar, por favor, para que terminar? Qué bueno que alguien orara. Hermana Esperanza, te escuchamos entonces. Despídenos en oración, por favor. Padre celestial y Padre de gloria y majestad, venimos delante de ti en esta mañana, Señor mío y Dios mío, dándote muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, diciéndote, Padre celestial, que muchísimas gracias por ese sacrificio, la cruz del Calvario de tu Hijo Jesucristo, quien pagó por todas nuestras culpas, por todos nuestros pecados, por todas nuestras falencias, Señor, porque mientras nosotros estemos en esta carne, Señor, siempre vamos a dar nuestro pie al resbaladero, a pesar de que tenemos a tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Muchas veces la carne predomina, por eso en esta mañana venimos delante de ti, Señor mío y Dios mío, dándote gracias por esa sangre que nos limpia, que nos lava, que nos vivifica, que nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia, y por tu Santo Espíritu, que es el que coloca en nosotros el querer como el hacer, por tu Santo Espíritu, quien es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio, el que nos ayuda, nuestro consolador, nuestro guía. Por eso, Padre, en esta mañana, Señor, necesitados estamos de ti. Necesitamos, Señor, de tu ayuda, de tu pronto auxilio para poder continuar, Señor, en este diario caminar
cogidos de tu mano, no soltándote, escuchando tu consejo, escuchando tu palabra, leyendo tu palabra, edificándonos cada día más en ella para no vivir una vida de hipocresía, una vida falsa, Señor mío y Dios mío, porque un día, bendito Padre Celestial, todos sabemos que vamos a dar cuentas delante de ti, Señor, y por eso en esta hora venimos con confusión de rostro. Venimos delante de ti reconociendo nuestra naturaleza, reconociendo, Señor mío y Dios mío, que si tú no te hubieras acordado de nosotros, Señor, que si tú, Señor mío y Dios mío, no nos hubieras sacado del lago de la desesperación y de la angustia y nos hubieras llamado por nombre y por apellido, ¿qué sería de nosotros? Seríamos como una hoja que arrebata el viento. Por eso, Padre Celestial, vivimos muy agradecidos contigo. Vivimos, Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, rogándote que cada día nos des sabiduría, nos des entendimiento, discernimiento, amor por tu palabra, Señor, amor por las almas, Padre Eterno, Dios de gloria y majestad. Ayúdanos a vivir una vida apartada para ti. Ayúdanos a reconocerte como lo que tú eres, Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a vivir una vida consagrada a ti, sabiendo, Señor mío y Dios mío, que en el mundo, Señor, muchos levantan las manos contra el creyente, muchos, Señor, juzgan, muchos hablan, Señor, pero lo único fiel, lo único verdadero es que tú eres, Señor mío y Dios mío, el que tuviste misericordia, y hasta el día de hoy esas misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad es para siempre. Por eso en esta mañana, Señor, que tenemos este tiempo para edificarnos, que tenemos este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, para, mira, Señor, recibir de cada uno de los pastores que disponen su corazón para bendecirnos con ella, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor Padre, por esta obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este rebaño, Señor, que diligentemente están ahí o estamos, Señor, ahí esperando esa hora para reunirnos en tu nombre santo. Mira, Señor, que aprovecho esta oportunidad, no solamente para darte las gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus maravillas, por todas tus misericordias, sino porque, mira, Padre Celestial, tú tienes cuidado de cada una de tus almas. Por eso, en esta hora, mira, Señor, vengo en el nombre de Jesús, nombre que es por sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, rogándote que, mira, Señor, tú que conoces los corazones, escudriñanos, Padre, todos tenemos necesidad de ti, todos necesitamos tu presencia, todos necesitamos tu consejo, tu pronto auxilio, tu ayuda, tu consolación, Señor, porque ¿quién pudiera levantar su mano y decir que no te necesita? Todos te necesitamos, ya sea por una cosa o por la otra. Sé propicio en esta mañana, Señor, a cada uno de mis hermanos que diligentemente, Señor, están aquí, mira, puestos en la brecha. Sé propicio, Señor, a cada uno de ellos para que, mira, Padre Celestial y Padre de la Gloria, ellos reconozcan cada vez tu grandeza, tu señorío, que tú no nos has abandonado, que tú no nos has dejado, que siempre, siempre, siempre estás ahí con tu mano dispuesta para ayudarnos, para levantarnos, para bendecirnos. Por eso en esta mañana, Señor, mira aquel que está angustiado, mira aquel, Señor, que está necesitado, ya sea espiritual o de una manera económica o material, Señor. Mira, Padre, y sé tú dando tu bendición, dando, Señor, tu provisión, dando, Señor, esa necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Padre Celestial. Mira, Señor, y yo te doy muchísimas gracias. Yo te doy muchísimas gracias,
gracias por este tiempo tan hermoso, tan maravilloso, Señor, que tú has propiciado, Señor, a cada uno de nosotros para hablar de ti, Señor, para cada día, Señor, poder entender más tu palabra, esa sabiduría que nos has dado, Señor, para comprenderla. Por eso, Padre Celestial, Señor, ayúdanos a continuar en estos devocionales, Señor mío y Dios mío. Ayúdanos, Padre, porque es para la gloria tuya, para tu alabanza, para, miras, reconocer tu señorío en nuestras vidas y para decirte, Padre, gracias porque te tenemos a ti, porque nos salvaste y porque has tenido de nosotros misericordia y de nuestras familias. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios nos guarde. Un Amén, abrazo muchas para gracias. todos. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios nos Gracias. guarde Bendiciones. a todos. Bendiciones a todos, mis hermanos. Días para todos. Mm.